Hola, buenos días. Este es el segundo vídeo que quiero que veáis acerca del módulo 2, que versa sobre redes. En concreto, me voy a centrar, este vídeo se va a centrar en la tercera presentación que versa sobre protocolos de red. Mm, Voy a hablaros de los aspectos fundamentales de esta presentación. También os invito a que vosotros tranquilamente en casa la veáis los vídeos que lleva asociados y si tenéis alguna duda que me la preguntéis. ¿De acuerdo? Voy a empezar a compartir pantalla y así todos visualizamos lo que yo estoy viendo. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues lo que he hecho es irme a la presentación, en concreto la diapositiva 18, que es donde empezamos a hablar de los protocolos que se utilizan hoy en día. ¿Vale? En las capas más bajas se utiliza lo que se llama Ethernet. Seguramente habréis oído esta palabra en muchísimas ocasiones, Ethernet. ¿De acuerdo? Los protocolos que se utilizan a nivel más básico, a nivel más físico. ¿De acuerdo? Cuando compramos una tarjeta de red, siempre decimos que es una tarjeta de red Ethernet. Cuando hacemos un cable, decimos que seguimos topologías Ethernet. Los estándares Ethernet. ¿De acuerdo? Por lo tanto, estamos en los niveles más bajos. Digamos que Ethernet lo que establece es la tecnología mm, de uso de los medios, ¿vale? De cómo físicamente se deben de, construir, de fabricar todos los elementos de red para que sean compatibles entre sí. ¿De acuerdo? Ethernet utiliza como acceso al medio, utiliza el protocolo CSMA-CD, que me imagino que habríais visto con José. Este protocolo se basaba en la gestión de colisiones, en el broadcasting y la gestión de colisiones. Os lo explico un poquito. Lo que pasa en una red local, cuando hay transmisiones, cuando hay comunicaciones, es que todas las tarjetas de red en realidad están en modo escucha, están esperando a ver si les llega algo de la comunicación, de las tramas de información que van por los cables, que van por la red, alguna es para ellos, ¿de acuerdo? Y cuando quieren transmitir, lo que hacen es ver si el cable está libre, si el medio de comunicación está libre. Por eso se denomina detección de portadora, ¿vale? Si no, si lo ven que está libre, es decir, si no ven que no hay ninguna transmisión en ese momento por el cable, digamos que ellos lanzan su transmisión, ¿de acuerdo? eh, la lanzan por el cable y le llega al destinatario, ¿de acuerdo? Esto de identificar tanto al origen como al destinatario se hace mediante lo que se denomina la dirección MAC. Todo dispositivo de red, toda tarjeta de red, todo elemento que pertenezca a una red, tiene lo que se denomina una dirección MAC. ¿De acuerdo? Si nosotros en un portátil tenemos una tarjeta de red normal por cable y una tarjeta de red Wi-Fi, lo que tenemos es dos direcciones MAC. Esas direcciones MAC te identifican ese elemento de red de forma única y exclusiva en el mundo. Digamos que todos los fabricantes de elementos de red eh, tienen asignados un rango de direcciones MAC y cada vez que fabrican una tarjeta nueva, le asignan esa dirección. Bien, pues Ethernet utiliza esa forma de comunicar. El problema que tenía esta forma de comunicación es que pueden haber colisiones. No sé si os acordáis. Es decir, que dos tarjetas de red, dos ordenadores en un momento dado, a la vez pueden detectar que el canal de comunicación está libre y enviar simultáneamente una comunicación. Eso es lo que se denomina una colisión. Y cuando pasa eso, la colisión se detecta, es decir, se ve que hay dos comunicaciones en paralelo sobre el mismo cable
lo que se establece es se pone en marcha lo que se llama un algoritmo de postergación. Es decir, se asigna un tiempo aleatorio a ambas estaciones, a ambos ordenadores que querían comunicar para demorar esa comunicación, y el que le haya tocado un tiempo menor es el que primero la lanza. Ese la lanzará primero y el segundo, cuando intente lanzarlo, se dará cuenta de que el cable está ocupado. ¿De acuerdo? Pues Ethernet utiliza ese modo de transmisión a niveles muy bajos. ¿De acuerdo? Acordaros que también existía otro método, de acceso al medio, que era el token ring. No sé si os acordáis, el token ring o paso de testigo, en donde la comunicación se establece mediante lo que en otros cursos denominábamos el paso del palo. Es decir, solamente se hace como un corro, ¿vale? Un corro de ordenadores, un corro de personas, imaginaros que lo simulásemos entre nosotros, y hay un palo, ¿de acuerdo? El palo lo tiene primeramente una persona. Bueno, pues la persona que tiene el palo tiene la facultad o bien de utilizarlo para hablar, es como el palo es como si fuese un micrófono, o pasárselo a la siguiente persona del corro. Si quiere hablar, mantiene el palo mientras quiera establecer esa comunicación, mientras esté comunicando, y cuando termina de comunicar, le pasa el palo a la siguiente persona. La siguiente persona decidirá si lo quiere utilizar para hablar o no. Si no es así, se lo pasa a la siguiente persona, y así sucesivamente. Digamos que el tráfico de las comunicaciones se regulan por la posesión del palo o micrófono. Ese sería el otro modo de acceso al medio denominado token ring. Bien, Ethernet no utiliza token ring, utiliza CSMA-CD, ¿vale? Bueno, sigamos con la presentación, que la estáis viendo aquí. Bien, esto os invito a que lo leáis con tranquilidad, es teoría que no voy a leer, ¿de acuerdo? Y a mí lo que me interesa es que llegar a la parte del protocolo TCP/IP. La parte del protocolo TCP/IP correspondiente a IP se refiere a cómo vamos a identificar de forma única y exclusiva al elemento, al dispositivo que ha entrado en Internet. Por tanto, tenéis que saber que todo ordenador, todo dispositivo, todo smartphone, toda televisión, todo dispositivo en definitiva que está en Internet es porque se le ha asignado una dirección IP única y exclusiva en el mundo, ¿vale? Dentro de un rango de direcciones, ¿de acuerdo? Aquí en España, digamos que tenemos reservados un rango de direcciones, y además cada una de las operadoras, Vodafone, Orange, Yastel, etcétera, Movistar, tienen también otro rango de direcciones dentro de ese, de ámbito nacional, para repartir entre sus clientes. En realidad, nosotros cuando contratamos un acceso a Internet, aparte de que nos traen un router, porque físicamente necesitamos un router para tener conectividad con Internet, aparte lo que estamos en realidad es alquilando una dirección IP, ¿vale? Las operadoras nos proporcionan esa dirección. Normalmente esa dirección IP suele ser una IP dinámica. Las hay también estáticas, pero las que utilizamos en nuestra casa son dinámicas. ¿Qué significa dinámica? Pues que puede cambiar. Es decir, cuando nosotros arrancamos el router, la operadora nos provisiona con una IP que tenga disponible en ese momento. Pero en un momento dado, pues se puede hacer un reseteo, un flush, y que se nos asignen otra dirección IP. Eso a nosotros no nos afecta en nada, es transparente, no tiene ningún problema. Que tengamos una dirección IP u otra, para lo que es nuestro uso desde el ámbito doméstico, no nos afecta en nada, no cambia absolutamente nada. En el ámbito, digamos, laboral, en una oficina, en la industria, ya no es lo mismo. O sea, tener IPs cambiantes nos puede provocar ciertos
ciertos problemas. Por ejemplo, imaginar que nos tenemos que conectar a un servidor de forma frecuente desde fuera. Bueno, pues el hecho de que las direcciones IP vayan cambiando nos ocasiona un trastorno porque tendríamos que averiguar esa IP nuevamente, que no es difícil, pero si nosotros lo tenemos todo montado sobre una IP y cambia de forma dinámica periódicamente, pues nos provoca un trastorno. Por ejemplo, imaginar un huerto solar que tiene cámaras de seguridad a las cuales yo me conecto de vez en cuando para comprobar que todo está bien. Bueno, pues yo me conecto a una dirección IP para visualizar, para comprobar que todo está correcto. Si esa dirección está cambiando, pues tendría que averiguar cada vez la nueva IP asignada eh, y conectarme a esa nueva IP. ¿Vale? Es un pequeño trastorno y eso no es realmente operativo. Por tanto, para esos casos lo que hacemos es comprar direcciones IP estáticas, alquilarlas, ¿vale? Nos cuestan 10 euros, 15 euros al mes y nos evitan el problema de que las IPs vayan cambiando periódicamente. De todas formas, hay servicios por ahí gratuitos, se llaman no IP, ¿vale? Que lo que hacen es cada hora, cada cierto tiempo, van comprobando cuál es la IP correspondiente a nuestra Mac y se la apuntan y nos la proporcionan. De tal manera que nosotros, en vez de gestionar directamente sobre la dirección IP, gestionamos sobre el correspondiente alias que nos crea esa empresa, ¿vale? Es una solución si no queremos gastarnos dinero contratando una IP fija, ¿vale? Digamos que en toda oficina, en toda casa, por ejemplo, en Futuria, vamos a suponer, tenemos una IP fija asignada, ¿vale? Ahora mismo yo la de Futuria no sé cuál es, pero podríamos averiguarlo fácilmente, ¿vale? ¿Cuál es la IP pública que mi operador, que en este caso es Vodafone, me ha asignado, ¿vale? ¿Cómo podemos averiguar esto? Pues vamos a entrar en Internet, es muy fácil, ¿de acuerdo? Entramos en Internet y es tan sencillo como decir cuál es mi IP, ¿vale? Entro en Google Chrome, por ejemplo, y escribo cuál es mi IP en el Omnibox, en el buscador, ¿de acuerdo? Entro aquí, me dice, ¿cuál es tu IP pública? ¿De acuerdo? Pues vamos a bajar hasta que la veamos y aquí la tenéis. Toda IP son 4 números separados por puntos dentro del rango de 0 a 255, ¿de acuerdo? Son 4 números de 8 bits, ¿vale? 8 bits nos permite llegar hasta el número 255. 2 elevado a 8 son 256, ¿de acuerdo? Pero como empezamos por el 0, es desde el 0 hasta el 255. Bueno, pues si os fijáis, ahora esta es mi dirección IP, la dirección IP de Futuria, que como no tenemos una IP fija contratada, pues podría cambiar. No es habitual que cambie, pero arbitrariamente la operadora puede cambiarla cualquier día, ¿de acuerdo? Eso, por ejemplo, a mí me provoca el trastorno de que yo me conecto a mi ordenador desde mi casa, desde cualquier cliente, y utilizo esta dirección IP para conectarme, ¿vale? Más adelante os diré cómo me conecto. Me conecto por Terminal Server, por conexión a escritorio remoto a través de Windows, que es bastante de bastante calidad, no se nota prácticamente que estás trabajando en un ordenador remoto, ¿vale? Realmente parece que estás trabajando delante de él y funciona muy bien, la verdad. No utilizo TeamViewer, no utilizo Anydesk, no utilizo ningún programa. Directamente utilizo la aplicación que viene con Windows hecha para ello, que se llama Conexión a Escritorio Remoto. ¿Y por qué no se utiliza más? Pues porque requiere una configuración en el router que no está al alcance de cualquiera. No todo el mundo sabe hacerlo. Entonces, por eso no se utiliza. Pero realmente es realmente increíble o asombroso cómo yo trabajo con mi ordenador y nadie se da cuenta
cuando ve la pantalla de que estoy trabajando con un ordenador remoto. ¿De acuerdo? Yo utilizo esta forma de conectarme. Entonces, si la IP me cambia, pues tengo que averiguar de alguna manera cuál es la nueva IP asignada a Futuria. ¿De acuerdo? Estamos hablando de siempre IPs públicas. ¿De acuerdo? Muy bien, pues yo, como vosotros, tengo asignada una IP pública en mi instalación, pero sin embargo, hay muchos ordenadores que se conectan. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, pues esto puede ser porque existen las IPs públicas y existen las IPs privadas, ¿de acuerdo? O sea, desde fuera, la dirección que tiene Futuria es esta, pero desde dentro yo puedo utilizar, para mi red local, puedo utilizar IPs privadas. IPs privadas que suelen ser del tipo 192.168.1. algo, 192.168.0. algo. Son IPs que el router reparte, ¿de acuerdo? Reparte a cada uno de los ordenadores. Bien, por ejemplo, os voy a enseñar, vamos a ver cuál es la IP privada asignada ahora mismo a mi ordenador, ¿de acuerdo? Voy a entrar en la ventana de comandos, CMD, ¿vale? Símbolo de sistema. Muy bien. Hay un comando que debéis de conocer, es muy práctico cuando estamos configurando redes, que se llama ipconfig, ¿de acuerdo? Podéis utilizar también modificadores como /all, te da la información más ampliada. Bien, voy a darle al intro y voy a maximizar la ventana. Y fijaros que aquí me aparece la IP. Pone dirección IPv4. Eso significa dirección IP de la versión 4. ¿Vale? También existen las direcciones IP versión 6. ¿Vale? Ya hablaremos de ellas. Esto es porque las direcciones IP de versión 4 se están acabando. Bueno, pues la dirección que me ha asignado, que tengo yo ahora mismo asignada, es la 192.168.1.21. ¿De acuerdo? Esta es la máscara de su red y esto es lo que se denomina la puerta de enlace. La puerta de enlace significa, si este ordenador quiere salir a Internet, ¿por dónde sale? Es la puerta de salida a Internet. Eso es lo que significa la puerta de enlace. Y la puerta de enlace, esa dirección, ¿a qué dispositivo corresponderá? ¿A qué dispositivo me permite a mí salir al exterior? Pensarlo. Bueno, pues efectivamente, cualquier ordenador que quiera salir al exterior tiene que salir por el dispositivo que se ha puesto ad hoc en mi oficina para ello, que es el router. El router, por tanto, de mi oficina tiene como IP privada, ¿vale?, que solamente es accesible desde dentro de la oficina, en la 192.168.1.1. Esa IP privada venía predeterminada en el router cuando lo instalan, pero se puede modificar, ¿de acuerdo? Nos suele pasar muchas veces que en instalaciones viene el de Vodafone y demás, deja el router y ellos lo que hacen es comprobar que que ahí llega Internet, pero no se meten en la instalación, en la infraestructura de la oficina. Por tanto, ponen el router, le conectan la fibra, todo funciona en su ordenador portátil, te dan el parte, te dicen fírmamelo y me voy. Y efectivamente, así es. El router llega a Internet, pero a lo mejor en la oficina ya ha dejado de funcionar todo. Ningún ordenador ya tiene acceso a Internet. ¿Por qué pasa esto? Pues porque el router que había antes igual se manejaba dentro del rango de IPs 192.168.0 y ahora me han puesto un router que se mueve dentro del rango de direcciones 192.168.1. Total, las impresoras, los ordenadores estaban configurados en un rango de direcciones que ha cambiado. Y ahora directamente no tengo salida a Internet. No puedo salir a Internet. ¿Qué puedo hacer? Pues ¿Qué pensáis que podría hacer? Vale, pues puedo hacer dos cosas. Puedo cambiar la dirección de cada uno de los dispositivos de red de esa oficina. Imaginar que fuese el Corte Inglés. Podría tirarme 2 días y que no se me olvide ninguno, o puedo cambiar, es mucho más fácil, lógicamente, no nos vamos a complicar la vida nunca, la dirección IP
del router, que eso sí que se puede hacer, cambiar la dirección IP privada del router entrando a la gestión del mismo. Y ahí podré reasignar la IP que tenía el anterior router, que seguramente será una 192.168.0.1. Pero no es obligatorio que sea esa, la podría modificar. Lo que sí que debo de utilizar siempre son direcciones, digamos, privadas, reservadas, más que privadas se llama, reservadas, o sea, direcciones que no se pueden asignar de forma pública para no armar follón, ¿de acuerdo? Bien, os voy a enseñar otra cosita. Mirad, voy a entrar en este equipo, ¿vale? En propiedades, en administrador de dispositivos, ¿de acuerdo? Fijaros, aquí tenemos nuestras tarjetas de red, ¿vale? Esta es la tarjeta de red Wi-Fi y esta es la tarjeta de red conectada por cable, ¿de acuerdo? Y quiero enseñaros otra cosa. Si la tarjeta de red, ahí tuviésemos alguna admiración, en fin, algún símbolo extraño, igual es porque no la está detectando bien, porque el controlador no está bien. Y voy a enseñaros otra cosa. Digamos que las redes en Windows 10, se gestionan desde aquí, desde la configuración de red de Internet, ¿de acuerdo? Voy a darle para que lo veáis. Bien. Y aquí tenemos un esquema de mi red, ¿vale? Este es mi portátil y me dice que estoy conectado ahora mismo por Wi-Fi a una red que se llama Futuria-5G, ¿vale? Hoy en día todos los routers que nos traen Wi-Fi trabajan en dos bandas, en la banda de 2,4 y 5 GHz, ¿de acuerdo? Pues yo ahora me he conectado a la 5 GHz. Y esto es la bola del mundo, esto es Internet. Por tanto, esto representa que todo está bien conectado. El ordenador está conectado a mi router y del router saltamos a Internet. ¿De acuerdo? Fijaros que aquí tenemos una opción que se llama cambiar opciones del adaptador. ¿Vale? Voy a entrar ahí. Y me voy a ir a la conexión Wi-Fi que está aquí. ¿Veis? Tengo varias conexiones. ¿Veis? Una conexión Bluetooth. Esta es la conexión por cable, que ahora mismo fijaros que está con un aspa porque no tiene cable conectado. Y aquí tenemos la conexión por Wi-Fi, ¿vale? Voy a darle botón a la derecha, propiedades. Muy bien, esto lo tenéis que conocer, lo vais a hacer mucho, ¿vale? Cuando tenéis algún problema, hay algo, pues es habitual entrar por aquí. Bien, aquí nos encontramos los protocolos que están instalados, que están asociados a esta conexión Wi-Fi. Y uno de los importantes es el protocolo IP, TCP/IP, fijaros que está muy presente, de versión 4. Voy a darle a propiedades. Bien, y esto es lo que quiero que veáis. Aquí tenéis las propiedades del protocolo de Internet TCP/IP. Aquí aparecería la IP y aparecería el servidor DNS, del cual ahora, si queréis, os puedo hablar. Bien, lo que está marcado es que obtener una IP automáticamente. ¿Eso qué significa? Significa que este ordenador, como cualquier ordenador, no tiene una IP asignada privada. Privada. Siempre estamos hablando de IPs privadas. No tiene ninguna IP asignada. ¿De acuerdo? Está esperando a que alguien se la dé. ¿De acuerdo? O sea, cuando se enciende y se conecta al router, el router le tiene que dar una dirección IP dentro de su abanico de direcciones IPs libres. Porque está configurado así. Eso significa asignación de IP por DHCP. DHCP. Es importante. Tiene que haber un servidor DHCP para que esto funcione. Todos los routers que nos dan las operadoras tienen ese servicio de DHCP activado. Es decir, que si encuentran un dispositivo que se conecta al router y no tiene IP asignada, él se la da. Él le da una IP. ¿De acuerdo? Para un portátil no hay ningún problema, que esa IP puede ir cambiando. Hoy tengo una IP privada, mañana tengo otra. Como me la asigna por DHCP de forma dinámica el router, pues puede ir cambiando. Pero, por ejemplo, para una impresora quizás no me interese eso. Entonces, entraría por aquí. Y yo pondría la dirección que quiero establecer dentro del rango de mi red privada, ¿vale? Pues
Por ejemplo, aquí podría poner la 50. Yo le asignaría esa IP a la impresora o a un ordenador también se puede hacer, ¿vale? Nosotros, cuando queremos muy bien establecer qué IPs tiene cada ordenador por aplicaciones que se basan en IP, pues las fijamos, ¿de acuerdo? Si yo ahora pongo esto y le doy a aceptar, significa que este ordenador ya no espera a que el router le dé la IP, sino que él ya la tiene preasignada, ¿vale? Si está dentro del rango de direcciones, que en este caso es del 192.168.1.1 al 192.168.1.255, no hay ningún problema. La 50 es para ti. Lo que no podemos hacer en ningún caso es duplicar direcciones IP. No pueden haber dos dispositivos dentro de la misma red local con la misma IP. No pueden haber dos dispositivos en el mundo con la misma IP pública porque eso provoca colisiones. Lo que sí que pueden haber son dos dispositivos con la misma IP en diferentes áreas locales diferentes. Eso no tiene ningún problema. ¿De acuerdo? Bien. Y ahora voy a nombrar simplemente esto de DNS. DNS significa servidor de nombres. Nosotros cuando navegamos por Internet, alguien me podría decir, oye, yo llevo toda la vida navegando por Internet y yo lo de las IPs no lo conocía, no será tan importante. O sea, me estás engañando, ¿qué me estás contando? Pues no, no es así. Efectivamente, tú llevas toda la vida navegando por Internet y probablemente no te habías dado cuenta de que existían las direcciones IP. ¿Por qué? Pues porque al final se trata de hacer protocolos que son necesarios, pero que no te compliquen la vida. Entonces, ¿todo funciona por IP? Sí, todo funciona por dirección IP. Pero nosotros no navegamos yendo a la dirección IP del periódico El Mundo o el periódico El País. Nosotros hacemos la navegación mucho más fácil. ¿Cómo? Asignándoles nombres www.elmundo.es a esa dirección IP. Y alguien por el camino ya se encargará de traducirlo. Y quien se encarga de traducirlo por el camino son los servidores DNS. Por ejemplo, Google es tiene un servidor DNS que se utiliza mucho, que es el 8.8.8.8 y el 8.8.4.4. ¿De acuerdo? Siempre es bueno poner el preferido y el alternativo. ¿Por qué? Porque si uno en ese momento está caído, pues el alternativo puede entrar en juego. ¿De acuerdo? Recordad que la topología de red de Internet es en malla, es decir, no hay un camino establecido fijo desde un ordenador hasta otro, ¿vale? Pueden haber muchos caminos alternativos. Por tanto, que caiga un servidor no implica que la comunicación vaya a fallar, sino que se busca un alternativo, ¿de acuerdo? Y ya está. De momento, os invito como tarea a que me digáis cuál es el protocolo Internet que utilizáis perdón, cuál es la dirección IP pública que tenéis en vuestras casas, quiero que como tarea, que me lo digáis, y cuál es la IP privada que utilizáis, que tenéis en vuestras casas. Tenéis que decirme la IP privada de vuestro ordenador y la IP privada de vuestro router, ¿de acuerdo? En posteriores vídeos veremos cómo entrar en un router y cómo poder, si queremos, cambiar la IP privada. Muy bien, gracias y hasta el próximo vídeo.